El dolor y el sufrimiento suelen ser muy parecidas. A veces la línea que las separa es tan delgadita que no sabemos muchas veces si es sufrimiento o es dolor o si el dolor se convirtió en sufrimiento y desde cuándo llevamos adoloridos y ese adolorido hace cuánto tiempo se ha convertido en sufrimiento y cuánto tiempo llevamos cargándolo como tal. Son 2 frases que, obviamente, para un día como hoy, viernes 28 de agosto, pues, nos pone a reflexionar, sobre todo en los sentidos del pasado y de lo que para nosotros ha costado un poquitico de trabajo llevar a cabo. Estas etapas son muy bonitas porque cuando nosotros ingresamos a una experiencia dolorosa y no tenemos tan claro cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento que podamos tener, se nos puede volver eterno. Tan eterno que fácil una experiencia dolorosa puede llegar a durar, no sé, 5 años, 10 años. De hecho, hay personas que pueden llevar 15, 20 años o hasta 30 años cargando con un supuesto dolor. Entonces hay una dolencia, hay unas lágrimas, hay unos recuerdos, hay una serie de componentes que llevan al nativo a sentir o a percibir que eso es demasiado doloroso lo que le pasó, que ese dolor tiene mucha carga dentro de sí y como que o no se puede liberar o no logra soltar o no sabe cómo hacerlo. Claro, me ponía a pensar para fechas como esta, que está tan sonado el tema del eclipse, que es una fecha muy importante, emocionalmente muy movida, pues también los tentáculos de poder revisar hasta dónde el dolor y el sufrimiento hacen parte de nuestra vida, de nuestro cotidiano vivir, y hasta dónde las podemos ir mezclando por la vida o hasta dónde puedo sentir que la una no tiene nada que ver con la otra o por el contrario. ¿Será que estoy sufriendo o será que esto es un dolor inmenso que nunca se va a cerrar? Las llagas que vamos cargando o vamos construyendo día a día. Ese es el programa que traemos para hoy viernes de Venus, además una energía muy venusina y aprovechando también no solo el eclipse, sino el resto de aspectos que nos acompañan para hablar un poquitico acerca del dolor, acerca del sufrimiento y aquí obligatoriamente hay que tocar la palabra duelo. Y la palabra duelo obligatoriamente nos conecta con el dolor, nos conecta con algo que duele. Y una experiencia dolorosa está abierta a cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo poder aprovechar un eclipse como hoy si tengo experiencias o todavía no sé discernir si es dolor o si es sufrimiento? ¿Cómo saber si estoy entregado en una, si es que estoy viviendo en este momento una experiencia dolorosa o es que esto ya lo vengo cargando y se ha convertido a lo largo de mi vida en una experiencia de sufrimiento? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la manera de poder distinguir si es dolor y sufrimiento y qué nos enseña cada una de ellas? Nosotros, los seres humanos, a lo largo de la vida, estudiamos en la psicología cómo se va formando las etapas de desarrollo. A esto se le llama casi siempre en la astrología psicológica como la estructura psíquica de la persona, o también muy psicológicamente en la psicología tradicional se le llama los pilares. Estos pilares, cuando vamos construyendo los pilares de la vida, el pilar del amor, el pilar de la confianza, el pilar de la autoestima, cuando vamos construyendo también el pilar del merecimiento, son pilares o columnas o bases que nosotros las vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida. Gran parte de estos pilares se va construyendo con las experiencias de reflejo aprendida por defecto, que eso se da en la familia. Desde ahí vamos interpretando qué es un dolor y desde ahí vamos interpretando también qué es el sufrimiento cuando estamos en esa fase muy preguntona. Todos hemos estado en esa infancia en fases de mucha pregunta. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? ¿Y por qué lloras? ¿Y por qué tal cosa? Y no entendemos. Por eso muchas conversaciones cuando fuimos infantes nos dicen, tú no entiendes porque eres un niño, tú no entiendes porque eres una niña, ahorita no me entiendes. Y es como si los adultos la mayoría de las veces se negaran a explicar a los niños por qué están llorando o por qué están sufriendo como si eso no fuera importante, ¿no? O si de pronto le cuento a mi hijo o si de pronto le cuento a mi hija esto que me está pasando o esto que me está doliendo, ¿qué imagen va a tener? ¿Cuántas madres a lo largo de la vida no se callaron, por ejemplo,
situaciones amorosas o situaciones que estaban viviendo con su pareja, precisamente para no contarle a la hija y de pronto generar un impacto nocivo de decir no quiero que se quede con esa imagen de que las relaciones son tensas o que relacionarse con una persona es doloroso o así. Entonces prefirieron callar. Callar sin saber que eso es mucho más nocivo que contarle la realidad. Pero esto no se trata de juzgar, se trata de que hagamos conciencia de qué es el dolor, qué es el sufrimiento y en este momento poder decir, bueno, esto me está doliendo, pero esto ya hace parte de algo que he venido arrastrando a lo largo. Hay algo clave que podemos comprender. Frente a la experiencia del dolor, frente a la persona o frente a un consultante o frente a cualquiera de nosotros que nos pueda pasar una experiencia de dolor, con el dolor no hay mucho que hacer, la verdad. Frente al dolor no hay mucho que negociar. Frente al dolor hay una sola puerta con la cual abrir. Realmente la vida nos invita que el dolor es parte de la misma. Entonces, frente a la palabra dolor, solo nos queda integrarla al desarrollo de la vida y cómo integramos el dolor, abriéndonos a que la experiencia humana en sí es dolorosa. Entonces, la interpretación que nosotros tengamos acerca del dolor debe ser muy amplia, debe abarcar muchísimo, porque de lo contrario, de eso va a depender cómo nosotros vamos a administrar las futuras experiencias que la vida nos trae. Ejemplo, esto siempre, como lo digo, se entiende mucho con ejemplos. Si nosotros tenemos la creencia de que el dolor es algo que no me debe pasar, que el dolor es algo que no debe estar en mi vida, si de pronto tú eres de esas personas que piensa de esa manera y tú dices el dolor no debe estar y no debe ser parte de mi vida y yo no tendría por qué tener experiencias de dolor, yo te invito hoy viernes 28 de agosto de manera muy humilde a que lo revalúes, lo replantees, a que te hagas ese replanteamiento y hagas esa autocrítica y hagas de pronto ese proceso de decir un momento, ¿por qué quiero retirar? ¿Por qué queremos separar el dolor de la vida? Claro, ni más faltaba. Yo entiendo que ante el dolor no hay voluntarios. Ninguno quisiéramos tener una experiencia dolorosa, pero la vida es dolorosa. Y esto no se trata de amanecer positivos y de amanecer negativos, y esto no se trata de actitud, no, por el contrario, se trata de colocar la palabra dolor en un esquema de pensamiento crítico que nos permita acolchar las futuras experiencias que van a llegar. Y no tiene nada que ver con un tema de actitud. La actitud viene mucho después. La actitud viene ya cuando el evento ocurre y la actitud se forma desde otro lugar. De hecho, colocar esa palabra en nuestra psique bien puesta, el dolor, hace que nuestra actitud sea muy diferente y nuestra conducta, por ende, desarrolle el final de lo que va a ser una experiencia dolorosa. Entonces, lejos de que sea algo de tema negativo o tema positivo, o si tienes buena actitud o no, por el contrario, es uno de los pilares. ¿Qué significa esto de los pilares? Lo que decíamos al inicio, es lo que va formando la coraza y es lo que va formando la estructura de cómo nosotros vamos a enfrentar la vida. Entonces, si de pronto eres de esas personas que dice, ¿por qué será que me han pasado cosas dolorosas en la vida? Ahí hace falta integración. Nuestra interpretación acerca del dolor debe ser robusta, debe ser construida, debe ser fija, inamovible. Debe convertirse en uno de los pilares que permita sostener la existencia del yo en las distintas áreas o roles de nuestra vida, paternidad, mm, trabajo, economía, pareja, en todo. Y para que esta palabra dolor pueda sostenernos en futuras experiencias, debe ocupar un lugar en nuestra mente que sea sostenible en el tiempo. ¿Y qué es sostenible en el tiempo? Darnos cuenta que la vida nos invita al dolor constante y permanente. Entonces dejamos de pelear con el dolor. Es un tema interpretativo, es un tema de concepto, es un tema de elección. Pero si sigo peleándome con el dolor,
¿Y qué es pelearse con el dolor? ¿Por qué me pasan estas, por qué me duele esto? ¿Por qué me duele la vida? ¿Por qué me han pasado cosas? Pues te pasan a ti, me pasan a mí, nos pasan a todos. Nos pasan a todos. El dolor es parte integral de la vida. La vida nos invita a que nos conectemos con el dolor. Y eso lo podemos ver desde el nacimiento, por eso los nacimientos son dolorosos. El parto es doloroso. ¿Cómo nacemos todos en el mundo? A través del dolor. Un dolor es el que anuncia a la mamá, rompe fuente y eso es doloroso para ellas. Y entonces viene el proceso. Es dolorosa la noticia porque imagínate enterarme que estoy en embarazo. Casi que para un 70-80% de mujeres, el simple hecho de enterarse de la noticia ya es un dolor, ya genera un dolor, ya genera un punto, un dolor físico, ¿sí? Porque algo le dolió y entonces algo me duele y voy al médico y me doy cuenta que estoy embarazada, un dolor, o un dolor emocional, ¿cómo me va a pasar esto a mí en este momento de mi vida y mi carrera y mi familia? O un dolor mental, pero a través del dolor. La mayoría de los seres humanos con el nivel de conciencia que hemos venido construyendo hasta hoy, hemos venido y nos hemos manifestado en este planeta a través del dolor. Entonces fíjense que el dolor está implícito desde antes de nosotros nacer, ya hay una marca de dolor. Todo el parto, hay momentos donde la mamá atraviesa experiencias dolorosas, físicas, mentales y emocionales. Tan así que en la psicología se estudia mucho, por ejemplo, en este caso, la depresión posparto. Y eso también hace parte, que eso no se habla mucho y se supone que no tendría por qué pasar, pero la gran mayoría de mujeres, cuando no saben manipular o cuando no son asistidas, no tienen un acompañamiento en la depresión posparto o incluso algunas de ellas ni se enteraron que tuvieron depresión posparto, cuando esto no se lleva de manera psicológica, cuando esto no se atiende, ese dolor pasa a convertirse en el tema de hoy, sufrimiento. Pasa a convertirse en tema de sufrimiento que se va cargando, y ahí empezamos a tener grandes diferencias entre dolor versus sufrimiento. Entonces, frente al dolor, hay muy poco que podamos hacer. Frente al dolor, la vida nos invita a que seamos tan realistas que lo podamos fijar dentro de nuestra psique como una gran columna para poder sostener la identidad en distintos ámbitos de la vida. ¿Cómo se sostiene? Siendo claros que la vida es dolorosa. Cuando nosotros aceptamos que la vida es dolorosa, ya dejamos de pelear con el dolor y pasa a ser un ingrediente de la misma vida. Luego entonces, si fijamos que la vida es dolorosa, que los procesos del nacimiento son dolorosos, que los procesos de muerte son dolorosos, que en todo lo que nosotros expresamos hay un punto de dolor, vamos siendo integrativos con el dolor, porque realmente a nosotros los seres humanos no es tanto que nos incomode el dolor. De hecho, estamos diseñados para aguantar el dolor, para vivir con el dolor y para poder superar el dolor. Fuimos diseñados para eso. Entonces, ¿dónde está la incomodidad? La incomodidad no está en eso. La incomodidad está cuando no tenemos esa capacidad de discernir qué es dolor y lo confundimos con el sufrimiento. Realmente el dolor, podemos con el dolor. Con lo que sí no estamos capacitados es con el sufrimiento, que es distinto al dolor. El sufrimiento es otra cosa, porque el sufrimiento es pesado. El sufrimiento pesa muchísimo más que el dolor. El sufrimiento lleva tiempo. El sufrimiento cobra vidas. El sufrimiento cobra momentos. El sufrimiento cobra relaciones. El sufrimiento cobra vínculos. Realmente no nos enferman los dolores, porque el dolor es el resultado final de algo. Entonces no enferma el dolor. Lo que sí nos enferma es el sufrimiento. Y el sufrimiento tiene unos componentes, tiene unas características totalmente distintas. Fíjense que aquí hay una gran conexión psicológica que es bellísimo que la podamos aterrizar un día como hoy de eclipse para tener esos procesos supremamente claros. Frente al dolor, la posibilidad es integrativa, es integrarlo como parte de la vida y del proceso evolutivo, porque gracias al dolor, de ahí que se digan que el dolor es un gran maestro, o de ahí que se diga en aspectos astrológicos que este tema de Quirón, el sanador herido o el gran dolor,
A través de eso surge la resiliencia y surgen una cantidad de aspectos en nuestra vida. Y de otra parte, cuando tenemos el sufrimiento nos ata, el sufrimiento nos logra atornillar, ¿m? Se vuelve como calcio, empieza a ser una cangrena esta parte del sufrimiento. Esto sí es lo que duele, esto sí es lo que no es cómodo. La parte del sufrimiento es la que no es cómoda para nosotros. Eso es lo que incomoda, podemos decirlo desde esta manera, ¿no? El punto sufrimiento. Entonces, en el sufrimiento hay resistencia. Frente al sufrimiento nosotros podemos somos dueños del sufrimiento. Podemos decir que desde la psicología, en el sufrimiento nosotros elegimos por qué sufrir. Claro, por eso a veces esta información entra un poquito como en reversa porque, pues claro, ¿cómo se te ocurre? O sea que según tú, yo estoy sufriendo porque quiero tal cosa. Pues sí. O sea que según tú, yo estoy sufriendo porque tal otra. Sí. El sufrimiento es una elección. Entonces, claro, puede ser una elección consciente o puede ser una elección inconsciente. Casi siempre el sufrimiento se manifiesta a través del subconsciente. ¿Qué quiere decir? La persona elige sufrir, pero no es consciente que está sufriendo por voluntad. Y esto obedece a un punto netamente interpretativo de qué es el dolor en su vida. Cosa contraria del dolor. Nosotros no elegimos que nos duela o que no nos duela. El dolor se presenta frente a la vida. El dolor es tan vivo como tú y como yo. El dolor es tan activo como el aire que respiramos todos los días. El dolor está en cada molécula, el dolor está en cada partícula. El dolor es parte integral de. El simple hecho de poseer un cuerpo ya hace que tengamos una experiencia de dolor en algún área de la vida. Por eso podemos decir que todos los seres humanos nos duele algo. Algo nos está doliendo. Te duele la rodilla, o te duele el colon, o te duele un diente, o te duele la cabeza. Y si no es algo físico, emocionalmente algo te duele. Mentalmente algo está ahí. Llámese de dolor un punto que es incómodo. Y eso hace parte integral de la vida. Por eso frente al dolor tenemos muy poco que hacer, solo integrar lo que es parte del proceso. En cambio, el sufrimiento, nosotros sí podemos ser conscientes del sufrimiento, nosotros sí podemos llegar a ser muy conscientes de por qué y para qué estoy sufriendo esto que me está pasando. Incluso, en qué momento elegí empezar a sufrir por eso y de qué momento empecé a tenerlo y atesorarlo en mi vida y cuántos años llevo sufriendo por X o por Y. Entonces, eso sí marca mucho la diferencia en un sentido de que yo puedo hacer mucho frente al sufrimiento. Que si el dolor se puede convertir en sufrimiento, total. Que si el sufrimiento se puede convertir en dolor, jamás. Entonces esto ya nos pone en una línea diferente. ¿Cómo es esto, Javier? Sí. ¿El dolor se puede convertir en sufrimiento? Sí. De aquí para allá, sí. De dolor a sufrimiento, sí. Ahora, ¿el sufrimiento se puede convertir en dolor? Nunca. No existe tal cosa. No aplica. No es aplicativo. No es aplicativo. Incluso una persona, calculen, en la psicología, una persona puede llegar a sufrir sin previo dolor. ¿Y cómo es esto? Sí, una persona puede sufrir y puede estar sufriendo sin un previo dolor. Eso es interesantísimo. O sea que un ser humano o yo puedo estar sufriendo por algo en la vida sin que haya existido un dolor. Sí, así funcionamos los seres humanos, así funciona el cerebro. Entérate que así funcionamos, así funciona nuestra química, así funciona nuestra red neuronal. Claro, claro. El cerebro no sabe distinguir de una imagen a un campo visual donde la esté apreciando. Por eso el cerebro se puede engañar. Y esto es muy bonito cuando nosotros podemos engañar al cerebro, pero no es tan agradable cuando el cerebro nos engaña a nosotros. Entonces, cuando nosotros engañamos al cerebro, genial. ¿Cómo podemos engañar al cerebro? Sí,
creando una imagen y para el cerebro es exactamente igual. Lo que yo estoy pensando y la imagen que estoy procesando, para el cerebro es exactamente igual que si yo estuviera viendo esa imagen. Esto es demostrable a través de la neurociencia, ¿no? Y desde la psicología. ¿Se puede engañar al cerebro desde ahí? Sí. Puedo, tan así que puedo hacerle creer al cerebro que algo está pasando cuando no es cierto. Y lo puedo engañar. Cuando esto ocurre de manera voluntaria, pues es magia, ¿sí? Podemos ir a estas casas donde hay casas, estas casas de monstruos, casas de susto, y tú sabes perfectamente que eso es mentira. Y tú sabes que vas a vivir una experiencia de susto, de terror, una casa de terror. Y es una casa que está diseñada con todos los componentes y todas las características para vivir una experiencia de susto, de miedo. Y entonces tú pagas la boleta y entras a ver todo eso y ahí estás engañando tú al cerebro de manera voluntaria. Tú pagas la boleta, tú entras por aquí y sales por allá y vives una experiencia de 10, 15 minutos, lo que sea la experiencia de susto y de miedo. Y el cerebro se come el cuento y se juega con un efecto visual, se juega con un efecto auditivo y se juega con un efecto de kinestésico donde te tocan o donde aparecen imágenes, aparecen personas y literal vives una experiencia de susto y de miedo. Pero tú eres consciente que eso no es real, tú eres consciente que estás en una atracción. Sin embargo, el cerebro se come el cuento y ejecuta todos los componentes de miedo y de susto, y hay gente que incluso no puede terminar la experiencia y prefiere salirse antes. Eso es engañar al cerebro de aquí para allá. Engaño al cerebro y éste opera con esas circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando es el cerebro el que me engaña a mí? Cuando es el cerebro el que me cuenta un cuento a mí que no existe. Ahí es, del dolor al sufrimiento puede pasar, pero del sufrimiento al dolor jamás. Por eso podemos estar sufriendo por algo que nunca fue doloroso o incluso sufriendo por algo que ni siquiera es mío o sufriendo por algo que ni siquiera me generó un impacto de dolor. ¿Es tal cosa es posible? Claro que es posible. Por eso es tan importante, pues todos los días lo podríamos aprender, pero quise hablar de este tema un día como hoy, aprovechando el eclipse para que ustedes también puedan colocar en una balanza con todo el ejercicio y con todo el trabajo que hemos venido desarrollando lunes, martes, miércoles y ayer jueves, y podamos colocar en la balanza unas goticas de dolor y unas goticas de sufrimiento, qué es el uno, qué es el otro, y esto cómo sopesa en nuestra vida. Qué interesante saber que el sufrimiento parte de nosotros. Qué interesante saber que nosotros podemos hacer muchas cosas con el sufrimiento y qué bueno saber que ante el dolor la única puerta que debemos abrir es la conexión inherente de que hace parte de la vida misma. Por eso a través de las experiencias dolorosas logramos tener grandes avances en nosotros o en el colectivo. En cambio, el sufrimiento es lo que no nos gusta. Para eso sí no estamos diseñados. El sufrimiento es lo que verdaderamente nos incomoda, no el dolor, porque de dolor venimos. El dolor de parto y el parto es doloroso y de hecho cuando la madre se da cuenta que nos va a tener, pues tiene, en este caso, le duele, ¿no? Y a nosotros también nos duele. ¿Cómo será el dolor de parto para nosotros? ¿Cómo será tan intenso que hay una parte de nuestra cerebra neocortex que logra inhibir esa parte del dolor? Por eso nosotros no recordamos. Y si tenemos algunas partes muy leves porque el parto es doloroso. El parto es muy doloroso, tanto para la madre como para el nativo. ¿M? Desde ahí va marcando un punto de partida. Bueno, sean ustedes bienvenidos a este viernes, donde vamos a tener un punto importante de creencias y de mirar un poco más a fondo esto. Ayer tuve pensamientos de pérdida negativo, sufrimiento, imaginario. ¿Podemos sufrir de manera imaginaria? Sí. ¿Podemos tener o estar sufriendo por temas que no aplica? También.
De hecho, es muy interesante ver que en la psicología, cuando medimos, la gran mayoría de personas están sufriendo por cosas que no aplican. Si podemos hacer una lista, hay una gran lista de temas de por qué estoy sufriendo y todos esos puntos no aplican. Muchos de ellos no aplican. Es decir, muchos de esos sufrimientos no me competen. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por la narrativa, esto ocurre por la interpretación de conceptos y esto ocurre por saber qué es mío y qué es del otro. Y esto también nos ayuda a saber mucho hasta dónde van mis límites y hasta dónde van, hasta dónde no lo van. ¿Cómo identificar un tema de sufrimiento? ¿Cómo darme cuenta que estoy sufriendo por algo? Sencillo. Las claves del sufrimiento hay una que se llama Saturno. Uno de los papás, el papá del sufrimiento se llama Saturno. Por eso en la astrología pasa lo mismo. Miramos mucho la energía de Saturno. ¿Por qué sufre la persona? Es que sufro mucho por esto, es que sufro mucho por aquello, sufro mucho por mi hijo, por ejemplo, sufro mucho por mi hija, yo sufro mucho por mamá, o sufro mucho por algo, o mi sufrimiento toda la vida ha sido por aquello. Eso por lo que sufrimos tiene una connotación o tiene una conexión neuronal a través de nuestro sistema operativo de reflejo o respuesta a la vida y se conecta mucho con la interpretación que nosotros tenemos acerca del dolor. Por eso los sufrimientos o el sufrimiento tiene algo que se llama tiempo, tiene un ingrediente que se dé tiempo. Entonces, la primera regla de oro para diferenciar un dolor de un sufrimiento es el tiempo. Debes preguntarte un día como hoy, ¿hace cuánto pasó eso? Eso por lo que se supone tú estás sufriendo, ¿hace cuánto pasó? ¿Cuándo ocurrió? Ah, no, pues eso ocurrió hace 5 años. ¿Eso será dolor o sufrimiento? Si pasó hace 5 años, eso es sufrimiento. Eso ya no es dolor. No, pero es que fíjate que mi mamá me abandonó cuando yo tenía 7 años y ahorita tengo 47 años y yo no he podido superar ese dolor. Eso ya no es dolor. Si tu mamá se fue cuando tú tenías, y esto es muy importante decirlo, si tu mamá se fue, eligió marcharse cuando tú tenías 7 años y ahorita tú eres una mujer de 47 años, luego entonces han pasado 40 años. Eso ya no es dolor. Es lo primero que nosotros necesitamos aclarar en nuestra vida. Eso ya no es dolor. Javier, y si no es dolor, ¿cómo se llama? Eso se llama sufrimiento. O sea que has venido 40 años, porque eso pasó cuando tú tenías 7, doy un ejemplo, y llevas 40 años sufriendo por ese hecho. Pero eso es sufrimiento, distinto al dolor. Por eso digo, de dolor a sufrimiento puede pasar, pero de sufrimiento a dolor jamás, no existe, no aplica, no opera, no funciona así, no funcionamos los seres humanos de esa manera. ¿Qué te duele hoy? ¿Qué consideras hoy que te duele? No, pues imagínate que a mí me duele la pérdida de tal cosa y tal otra. ¿Y cuándo pasó? No, eso pasó hace 8 años. Ese dolor todavía lo tengo conmigo. Ya no es dolor, es sufrimiento. Eh, ¿Por qué es tan importante fijarlo, separarlo, discernirlo, comprenderlo, estudiarlo por aparte? ¿Por qué es tan importante? Porque por ahí es el vínculo para poderlo transformar. No se trata de que si tengo la razón o no tengo la razón, o la psicología tiene la razón, o la neurociencia la tiene mejor, o si la física cuántica dice lo contrario, o si energéticamente, aquí no se trata de quién tiene la razón. Se trata de cuál es el camino para ir colocando las palabras y saber si es dolor y saber si es sufrimiento, porque si yo lo coloco como sufrimiento, el sufrimiento yo lo puedo administrar. Nosotros los seres humanos estamos diseñados para administrar el sufrimiento y para poderlo superar, pero para poder llegar hasta allá, obligatoriamente debemos aquí, más cerquita, darle una interpretación distinta. De lo contrario, le vamos a llamar dolor al sufrimiento y le vamos a llamar sufrimiento al dolor y le vamos a llamar amor al abandono y le vamos a llamar abandono al perdón y al perdón sanación y a la sanación culpa y a la culpa y se nos vuelve un sancocho la vida.
Y entonces ya no sé si esto es amor, enamoramiento, esto es perdón, esto es culpa, esto es rencor, esto es olvido, esto es falta de Cristo, esto es falta de qué, y se vuelve todo con revuelto, junto con revuelto. Entonces, lo importante es discernir y saber qué es una etapa dolorosa versus qué es una etapa de sufrimiento. Cuando nosotros colocamos algo en nuestra vida en la carpeta de sufrimiento, ya podemos con el sufrimiento. Entonces no es tanto porque yo lo diga, ni es tanto porque la psicología junguiana lo manifieste de esta forma. Así como los dolores, los traumas, los sufrimientos tienen un lugar en nuestra mente, así como el cuerpo físico tiene un lugar estratégicamente adecuado, nuestro cerebro funciona igual. Por eso no tenemos la rodilla aquí, aquí es el hombro. Por eso no tenemos el pie aquí, aquí es el codo. ¿Sí? Este es el rostro. Por eso tenemos el colon en un lugar estratégico del cuerpo. Por eso tenemos los ojos en un lugar estratégico de la cara. Por eso vemos el mundo así. El orden, la posición en la que la parte física está, lo mismo pasa en nuestro cerebro. Cuando nosotros mezclamos dolor, sufrimientos, heridas, abandonos, creencias, etcétera, cuando todo eso está revuelto en la cabeza, pues así mismo vamos a andar por la vida. Entonces, más allá de que si se tiene la razón o no, es ir comprendiendo cómo se llama la una, cómo se llama la otra, como el mismo dolor. Es muy normal escuchar que personas digan en la consulta, ¿por qué será que a mí me pasan tantas cosas dolorosas? A lo cual yo siempre contesto, normal, estás viva, el dolor es parte de la vida. No, Javier, no me entiendes, es que me refiero a, y eso hace que se genere un sufrimiento innecesario, que se vayan generando sufrimientos innecesarios. Entonces, lo primero que marca en este caso es el tiempo. Hay que tener una clara idea de cuánto tiempo llevo yo con esto. Y si ya el tiempo ha sido largo y duele, cuesta trabajo, todavía hay lágrimas, todavía hay esa partecita, eso se llama sufrimiento. Y afortunadamente ante el sufrimiento podemos hacer muchas cosas, pero ante el dolor no. ¿Mm? Me encanta tu pedagogía astrológico. Javi, muy buenos días. Entonces, ¿qué tiempo debe durar el dolor? Solo el momento. Exacto. El dolor, imagínate que estamos aquí, estoy haciendo este live. Hoy 28 de agosto, día de eclipse, a las 9:49 aquí en Orlando, y por cosas de la vida se me cae la lámpara, ustedes no la ven, pero aquí arriba hay una lámpara, y entonces esa lámpara se me cae en la cabeza y me abre la cabeza y yo digo, qué dolor, eso es un dolor. En el momento que ocurre, pa, ¿y podría pasar? Pues sí, podría pasar. Aquí arriba yo tengo una lámpara, o sea, podría soltarse, podría caerse de allá y me caería en la cabeza aquí o en vivo, me puede pasar. Ese es el dolor, me puede pasar, o sea, de todo me puede pasar porque el dolor es parte integral de la vida. Puede pasar. Ahora, estoy mencionando un hecho externo, que la lámpara se caiga porque es un ejemplo que se me ocurre y se me cae en la cabeza y obviamente eso me va a llevar a que pare el live y obviamente eso me va a llevar a que me sobe y obviamente va a decir, uy, cómo me duele la cabeza porque acabo de recibir un impacto, un golpe físico y me duele. Ahí se genera el dolor. Ahora, ¿cuándo se transforma en sufrimiento? Se transforma en sufrimiento cuando 8 días después estoy en un live y yo empiezo a mirar hacia arriba. No, es que imagínate que a mí se me cayó una lámpara la vez pasada y terrible y eso fue doloroso y yo estaba en vivo. Pasa un mes y yo sigo mirando para arriba. No, es que imagínate que a mí esto, uy, no, eso fue terrible y tú vieras y yo estaba en vivo y eso sangraba. Pasa un año después y yo empiezo a mirar hacia arriba. Y no, es que imagínate que tal cosa, pasan 2 años después, pasan 3 años después, pasan 8 años después y yo sigo mirando para arriba. No, es que imagínate que a mí se me cayó una lámpara y eso fue terrible y a mí eso fue, y fue un, pasan 15 años, 20 años. No, es que yo miro para arriba porque, a ver, te cuento, déjame, te cuento. Eso pasó un día de eclipse 28 de agosto y yo, y se me cayó y yo sangraba y no, eso fue terrible y todavía me duele. Por eso siempre miro para arriba. Eso se convirtió en sufrimiento. Una experiencia dolorosa que me enseñó algo, pasó, circunstancial, momentáneo, se soltó, se cayó por la gravedad, punto, no es nada contra ti.
pasó, pasó como pasan cosas. Yo lo convertí en mi vida en un sufrimiento y se me volvió una paranoia y se me volvió que si yo voy a hacer un live o voy a estar en vivo con alguien, miro para el techo, porque es que imagínate, y se me consume y se me vuelve un sufrimiento. Este ejemplo de la lámpara parece un poco escueto, pero así funcionamos los seres humanos frente a otras cosas. Cuando no atendemos el dolor y cuando no tenemos el discernimiento con el sufrimiento, pasa eso. ¿Y cómo es el ejemplo del sufrimiento que nunca tuvo dolor? Entonces tú adoptas mi experiencia y también te conviertes y empiezas a mirar para arriba. Ay, es que a Javier una vez que estaba haciendo un live se le cayó la lámpara encima. Y empiezas tú a sufrir por una experiencia dolorosa incluso ajena, por un tercero. O aquello que dice la mujer, no, es que yo no me caso porque eso es terrible, no, eso tener pareja, eso es terrible, no, eso es muy difícil, eso de tener pareja, no, eso no es para mí. Y tú le preguntas a la persona, ¿cuántas parejas has tenido? Ah, no, yo no he tenido pareja. No has tenido pareja y entonces ¿cómo haces para saber que eso es terrible y que eso es todo lo que tú dices? Ah, no, 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 es que yo lo vi en mi familia, yo lo vi en mi mamá y me parece terrible y todo lo que ella sufrió, yo no lo quiero sufrir. Entonces empezamos también a sufrir con dolores ajenos. Vamos, ¿me hago entender? ¿Logro conectar una cosa con la otra o muy eclipsado el tema? ¿Esto se entiende? ¿Vamos viendo la diferencia entre dolor y sufrimiento? El dolor no lo podemos evitar. El dolor está ahí, está presente en este momento, en cualquier cosa. Nombre algo físico, pero pudiera ser de manera interna. Imagínate que estoy hablando acá y me duele el pecho y me da un ataque. Ay, maestro, no diga esas cosas. Está dentro de lo contemplativo que ofrece la vida. Está dentro de lo contemplativo. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, cuando nos abrimos al mundo de las posibilidades, el mundo de las posibilidades es el mundo de las posibilidades, no solamente las que le gustan a mi ego, porque eso es lo que nos conecta con el dolor, vivir experiencias. Entonces, también la lámpara, el golpe, el dolor puede venir de manera física, de manera externa hacia adentro, o puede venir de manera interna hacia afuera también. De nosotros depende que esa experiencia se convierta en sufrimiento, de seguirla llevando, de seguirla arrastrando, ¿sí? O de nosotros depende tomar acción y decir, sí, fue circunstancial, me pasó, sí, pero ya no hace parte de mi vida, ya no hace parte de mi vida. Por eso aprovechar la energía de hoy para conectar con esta energía de dolor en relación al sufrimiento. Totalmente entendible, muy didáctico, Javier. Un abrazo para ustedes también, gracias. Mm, Ese es el tema que nos va diciendo, ese es el tema, ¿no? Los traumas que al principio son dolorosos, aparece el sufrimiento perpetuo, eso es lo que pasa. Ese es el tema que está diciendo acá Epka, perpetuo. Debemos hacer un viaje a la infancia, un día como hoy, por ejemplo, y seguir en el camino del autoconocimiento y de ahí la alquimia de empezar a revisar, bueno, esto es dolor, ¿cuándo pasó? ¿En qué momento compré yo que esto hace parte de mi vida? Hoy es un día genial para que nos podamos cuestionar todos estos puntos. ¿En qué momento compré yo que esto es sufrimiento? ¿En qué momento, hace cuánto vengo alimentando esto en mi vida? ¿Hace cuánto? Y lo repetimos porque le damos voz, le damos palabra, muchas veces le damos vida. Es que yo siempre he sido de las personas que digo que tal cosa y voy armando y voy replicando y verbalmente le voy dando fuerza también a esos eventos. Conozco un hombre que me dijo que quiere tener una relación, cada uno en su casa, porque ve a sus amigos con sus mujeres que le cuestan las salidas y él no quiere eso. Por ejemplo, este comentario que dice Patty. Ahí vemos un hombre primero lleno de miedos y segundo, un hombre que está eligiendo sufrir. Por eso el sufrimiento hace parte de nuestra elección. Nosotros, los seres humanos, yo sé que esto es
esto es heavy, yo sé que no es fácil, muchas veces no gusta, pueda que a algunos de ustedes que estén escuchándome no les agrade, pero pues hay que decirlo, muchos de estos live no es para que nos agraden siempre. Qué rico que fuera así, pero la psicología y la simbiosis humana no es que nos agrade siempre, pero hay que decirlo. Con humildad hay que decirlo y con humildad hay que recibirlo también. El sufrimiento hace parte de nuestras elecciones. Nosotros elegimos por qué sufrir. Nosotros los seres humanos elegimos por qué sufrir, consciente o inconscientemente. Pero para el universo eres tú. El universo no dice, ay, no, es que Javier eligió eso. Ay, es que Patty eligió esto inconscientemente. Ay, es que Patty eligió esto conscientemente. Para el universo somos energía. Que tú lo manifiestes consciente o inconsciente, que es el eje del eclipse que estamos viviendo hoy, Virgo, consciente, Piscis, inconsciente, el Sol en Virgo, conciencia, Luna en Piscis, inconsciente. Eje complementario, opuestos complementarios. Entonces el universo no tiene un separativo que dice, ay, qué pecado, no, es que esto fue inconsciente, no, no, esto digamos se lo diferente, no, para el universo pasan las cosas, pasan los eventos. En la materia o en la no materia movemos energía. Ese quizás es uno de los puntos más amplios que podemos ser conscientes hoy, que no solamente estamos moviendo energía de manera consciente, sino que también de manera inconsciente permanentemente estamos moviendo energía. Incluso tenemos más capacidad de mover energía de manera inconsciente, a un 90-95%. Entonces eso ya nos hace dueños de toda la experiencia, nos hace dueños de toda la película completa. Claro, ¿para qué nos sirve entender esto, saber esto? ¿Para qué nos conecta? O sea que si nosotros elegimos sufrir de manera consciente o inconsciente, pues yo me educo. ¿Cómo es esto? A ver, me llamo a juicio, me halo la oreja y digo, no, un momento, entonces venga a ver, yo me reviso. Venga a ver, me reviso por lo menos de lo que sí puedo hacer. ¿Qué puedo hacer de manera consciente? ¿Cómo están estos procesos? Yo cuánto llevo, cuántos intereses le estoy pagando a este sufrimiento, cuántos intereses, como un interés bancario, ¿sabes? Que resultas pagando la propiedad 3, 4, 5 veces o resultas pagando el automóvil 3, 4, 5 veces por el interés tan alto. El sufrimiento es igual. ¿Hace cuántos años llevo yo sufriendo por esto? A ver, el evento pasó hace 10 años. ¿Cuánto viví con esa persona? Un año, no alcanzamos a mucho. ¿Y cuánto llevo sufriendo por eso? 10 años. O sea, 10 años de sufrimiento en relación a un evento que pasó en 12 meses. Ya has pagado ese dolor 100 veces. Entonces, ¿qué pasa a ser más lesivo? ¿El mismo punto doloroso de lo que fue la experiencia o todos estos 10 años de sufrimiento que has venido pagándole intereses a eso? Y me refiero a intereses emocionales, no financieros, pero sí lo has venido pagando con emociones, lo has venido pagando con sentimiento, lo has venido pagando con tu propia carne. Antes sale más costoso, porque lo has venido pagando con vida, lo has venido pagando con lo que eres. Te has venido tragando con eso mismo, lo has venido manifestando en esa línea. Entonces, nos vamos a caja, nos vamos a hacer caja con Virgo. ¿Cómo es posible que este evento que se fue mamá a los 8 años, listo, se fue mamá a los 8 años? No, qué terrible, qué doloroso. ¿Cuántos años tienes? No, pues yo acabé de cumplir 58. ¿Sumerse 58 años? ¿Y eso pasó cuando tenía 8 años? No, sí, maestro, y eso fue terrible, y eso fue, no, eso yo llevo 50 años llorando por eso. 50 años de sufrimiento por un evento que pasó a los 8 años. ¿Y cuánto duró el evento? No, una semana, 3 días. 50 años pagándole interés, porque estás pagando con vida, estás pagando con sustancias químicas, estás pagando con emociones. 50 años pagando algo que pasó una semana. Eso sale muy caro. Eso sale muy costoso, supremamente costoso. Entonces, fíjense qué bonito que a veces vamos por la vida pagando, pagando, pagando y nos acostumbramos a pagar. Me acostumbré a pagar que se fueron, me acostumbré a pagar que me abandonaron y sigo pagando y entre más aparezcan personas en mi vida y entre más pueda volver a echar el cuento mejor,
porque eso me ayuda otra vez a volver a regalar fuerza. No, es que imagínese, no, y ni le contara. Y sigo pagando, y sigo pagando, y sigo pagando, y me estoy drenando, y no pagando con plata. Vaya y venga que pagará con dinero. Pero eso se está pagando con vida, se está pagando con ilusiones, se está pagando con emociones, se está pagando con ganas, se está pagando con pasión, porque así es como pagamos los seres humanos. Y Saturno nos sigue tragando Quirón. Seguimos pagando un tema que pasó ahí, o que me dejó, o que se fue, o que por aquí, o que por allá, o que me dijo que no, y pague, y pague, y pague, y pague esas cuotas emocionales. Por Dios santísimo, ¿qué estamos haciendo? Hay que hacer caja, hay que hacer caja, hay que reevaluar esos créditos emocionales, hay que reevaluar todos esos temas, y no un momentico porque yo me estoy desangrando. Y por eso muchas veces, por el otro lado decimos, pero ¿qué será lo que me pasa? ¿Qué será que me faltan ganas? ¿Qué será que me falta chispa? ¿Qué será que no tengo tanto? Pues es que pues eso es como el dinero, las emociones son como el dinero, por eso en la casa 2 estudiamos ambas. La capacidad, las arcas económicas, el pecunio que tiene una persona, no solamente a nivel financiero tangible, sino también a nivel emocional, el combustible que tengo frente a la vida. Por eso cuando la vida me pone una ilusión, o cuando la vida me pone una oportunidad, yo estoy seco, estoy drenado o estoy drenada, y no, pero es que para hacer eso tan difícil, no, no, no tengo ganas. ¿Y por qué no tengo ganas? Porque vengo deshidratado, vengo sin un peso. Porque eso pasa como cuando no ahorras, o cuando no tienes una buena estructura financiera, pues te pasa lo mismo. Entonces, un día como hoy es como muy reflexivo frente a todos estos temas de cuánto he venido pagando yo estos sufrimientos, cuánto le he venido pagando a la vida. Y miren esto que voy a votar, porque si están sentados, bien, pero si van de pie o manejando, abríllese, porque voy a votar un bombazo. Voy a botar un bombazo, que si usted viene manejando, abríllese, o si viene por ahí a más de 70 escuchándome, o si está cocinando por ahí picando algo con el cuchillo, pare un momentico, porque voy a botar una bomba. Y llegamos a la conclusión de decir, es que la vida me ha cobrado mucho. La vida me ha cobrado tantas, la vida te ha cobrado tantas, o tú estás pague, que pague, que pague, que pague, que pague. ¿Es la vida la que te está cobrando? ¿O soy yo el que he venido pagando de manera inconsciente con mis recursos llamado vida? ¿Mm? Pues así está el asunto. Así está el asunto reflexivo. Así está el tema reflexivo con dolor versus sufrimiento. Dolor versus sufrimiento. Mi mamá sigue sufriendo por el padre de mi hermano. La abandonó en su embarazo hace 49 años. Exacto, eso ya no es dolor, eso es sufrimiento. Y ese sufrimiento, pues la vida nos lo va mostrando, y nosotros lo vamos pagando inconscientemente. ¿Mm? Dice por acá, sí, reconozco haber perdido mucho tiempo pagando esas cuotas emocionales hasta comprender, sanar, salir del fondo del abismo. Hoy agradezco el abismo. Una pisciana renacida. ¡Ay, qué bello! Joana, mira, qué rico eso que está diciendo ella. ¿Se fijan? Así es que es, mira. Voy a colocar aquí el comentario. Este comentario es de YouTube. Ella está en YouTube. Mira, ahí está. Reconozco haber perdido mucho tiempo pagando esas cuotas emocionales. Ese es el lenguaje que debemos utilizar. Si nosotros no aprendemos a reconocer las emociones como un recurso de la vida, vamos a seguirlas desperdiciando. Pagando esas cuotas emocionales hasta comprender, sanar, salir del fondo del abismo. Hoy agradezco al abismo una pisciana renacida. Me encanta estas enseñanzas que nos presentas, maestro. Traen a nuestro ego como punching bang. Punching bang, dice Sonia. Pues así va el tema. Así va el tema en un día como hoy. Tenemos hechos los pagos para las próximas vidas, inclusive. Algo así. Gracias. Espéreme, me sostengo, mira. Eso está muy bien.
Pues qué rico poder compartir con ustedes cómo se pasa el tiempo de rápido. Yo quisiera poder hacer live de 5 horas, pero no se me ajusta la agenda, no se me ajusta la agenda. Contarles que tenemos, tenemos el martes, ¿no? Empezamos Astrología Viva este martes. Para los que me han preguntado, empezamos ya a estudiar este martes. Ya están las inscripciones abiertas para que ustedes también puedan hacer sus reservas. Empezamos el próximo martes con Astrología Viva nivel 4, que está buenísimo, está de ataque porque ahí en el nivel 4 por lo general es cuando me pongo mood psicológico. Entonces ahí en esa parte de astrología nivel 4 vamos a tocar unos temas heavy, 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 que si la neurona no está en el lugar correcto, nos pone a lona, nos bota a lona. Astrología junguiana en Astrología Viva nivel 4. Inicio este martes. Las que quieran están a tiempo. Hoy es viernes, están a tiempo de hacer sus inscripciones. Y si ustedes ya tienen conocimiento, pues muchísimo mejor, porque ya pasamos astrología, ya hicimos nivel 1 desde enero que empezaron a estudiar. Nivel 2 ya lo terminamos y nivel 3 ya se terminó. Ahora vamos por el 4, que ese 4 exige mucha psicología junguiana. Desde el 4 para arriba la cosa cambia. Uno, 2 y 3 fue abrebocas. Uno, 2 y 3 fue de trabajos alquímicos. Uno, 2 y 3 fue las casas. Uno, 2 y 3 fue los órganos. Uno, 2 y 3 fue los temas de los planetas. Uno, 2 y 3 fueron los aspectos astrológicos. Uno, 2 y 3 fueron los temas también por ahí de sinastría rápidamente. Uno, 2 y 3 fueron los decanatos. Uno, 2 y 3 todo lo que hemos visto en uno, 2 y 3. Pero el nivel 4 no son chanzas. En el nivel 4 es astrología rompe cocos. Rompe cocos. Javier, pero quiero empezar de cero. Ya está la uno, la 2 y la 3. Ahí puedes empezar y las clases ya están listas y puedes adelantarte con el grupo, porque con el grupo que empezamos a estudiar astrología en enero, que empezamos desde cero, ya vamos a nivel 4. Imagínate, agosto ya. ¿Mm? Pues yo los invito a que ustedes hagan desde el uno si no tienen conocimiento para que en el 4 no se pierdan. Pero si ustedes ya tienen bases, si ustedes son conscientes de que ya han estudiado y dominan todos los temas que están en el uno, 2 y 3, ahí en mi página web, ahí en la biografía de TikTok, en la biografía de Instagram, ahí está la página web y ustedes lo pueden mirar. Si ustedes, ahí está todo el temario y ahí está toda la información. Si usted mirando el temario, usted es consciente que ya maneja todos esos temas, inscríbase al cuarto si ya tiene experiencia. Si no, empiece desde el tercero o empiece desde el segundo a ponerse al día, porque si no vamos a llegar perdidos al 4. Pero ahí está, ustedes mismos lo pueden ver de acuerdo a, porque yo sé que hay gente que ya está avanzada, hay gente que ya tiene conocimiento, hay gente que ya empezó hace varios años, entonces ya maneja el módulo uno, ya maneja el módulo 2, pero también soy consciente que hay personas que están en cero, que no les recomiendo que entren al cuarto si estás en cero. Te recomiendo mejor que empieces desde el 1-2, ya está disponible en la plataforma, en la escuela Centro Holístico Javier Aragón, y ahí están los datos en biografía y ustedes encuentran toda la información por la plataforma, las clases son amigables y ustedes las pueden empezar a mirar allí. Pues recibamos este eclipse y cerrémoslo con estos detalles que me parece importante que los tengan a la mano, ¿verdad? Y nos vemos muy seguramente mañana, que vamos a estar hablando de los temas como es usual. Javier, tienes toda la razón, todo lo que dices me llegó al alma. Un abrazo, Cristina, también para ustedes. Hermoso tema, profesor. La luz que entra por las grietas. Y para empezar de niveles, está el uno, el 2, como les decía, ya ustedes se ubican por allí. Un abrazote, nos vemos mañana sábado con las energías de la próxima semana, septiembre. Empezamos la primera semana, septiembre, post-eclipse. Hoy lo estamos viviendo, disfrútenlo, sopesen mucho el tema de hoy. Queda grabado en mi canal de YouTube para los que están en TikTok, en Instagram, en Facebook, que de pronto no lo puedan ver allí. Queda grabado en el canal de YouTube, como todo el material que hemos venido desarrollando esta semana. Aparezco como Javier Aragón, psicólogo, astrólogo ahí en YouTube, ahí se pueden inscribir, se pueden suscribir al canal y encuentran muchísimo material de astrología psicológica con un enfoque junguiano para la conciencia y el despertar evolutivo en el ciclo que cada uno de nosotros estemos. Un abrazote, nos vemos mañana sábado signo a signo a ver cómo empieza
la primera semana, en este caso, del mes de septiembre para cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Abracitos. Gracias.